Listo. Buenos días, tardes o noches, sea quien sea que esté viendo este podcast, profesora o más personas que alguna vez les compartí esto. Eh, Les presento a mi compañero Felipe Guillermo López Estrada, que en esta ocasión me acompaña para hablar de un tema que justamente también va a tener conexión con la catarsis, que se centrará más directamente en el tema de la política. Felipe, ¿cómo estás, hermano? Hola, muy buenos días, hermano. Pues muy bien, ya listos para poder hablar de un tema bastante interesante y que más allá de las dudas que podemos llegar a tener, nos permite entender un poquito más tanto de la estética como del tema en sí, en consecuente. Exacto, suena como que bastante interesante poder conectar estos dos puntos, o bueno, por lo menos como que hallarle una fórmula suficientemente para conectar los puntos necesarios, porque bueno, creo que es considerablemente importante hablar de estos temas y como que conectarlos creo que sí puede funcionar o puede ser como que más, al menos algo llamativo, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con algo ligero que bueno, me gustaría que tú me compartieras. ¿Qué, para ti, qué significa la catarsis y cómo lo conectarías directamente con el tema de la política? ¿O dónde podrías encontrar catarsis en la política? Bueno, en una definición bastante sencilla y sin complicaciones, pues nos podemos referir a la catarsis como esta facultad de la tragedia de redimir o soportar una purificación y de unas bajo pasiones o verlas proyectadas en personajes externos a nosotros. Por ejemplo, ¿no? O sea, podemos utilizar un ejemplo que anoté hace unos días que decía, cuando vi el coche incendiado, hice catarsis y lloré durante 3 días, ¿no? Y al final de cuentas, de esta manera, yo hago un símbolo de liberación sobre lo que le pasó a mi coche. Ahora, en torno a la política, pues la política es una catarsis constante en lo que emplea, en lo que genera y en lo que da a nuestra sociedad. Lo empleamos en el ámbito más cercano a nosotros, que es nuestro país, que es México. México es una catarsis, nos provoca llorar, nos provoca reír, nos provoca un símbolo de liberación constante, pero ya desviándolo a la política, experimentamos el castigo de esta en todo lo que aplicamos. Por ejemplo, en estas elecciones tenemos un lema, un eslogan que aplica el Instituto Nacional Electoral, eh, el INE en abreviatura, o el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que son las elecciones más grandes de la historia del país. Aquí simplemente te aplicas una catarsis de liberación porque le estás dando a la persona la pauta de decir que te vas a participar en las elecciones más grandes del país. Ya esto como que relaja al ciudadano, ¿no? ¿Y en dónde recae la obligación o el momento incendiario que es inevitable? Pues en el político que va a accionar una campaña para llamar tu atención. Entonces, dime, por ejemplo, yo te daría una pregunta. ¿Qué tan fuerte crees que es una catarsis en la política en México? Bueno, primero que nada, fue bastante buena esa observación. Bueno, me gustó, fue como que muy acertada. Y bueno, eso que dijiste de México es una catarsis, creo que queda muy bien, le dio el clavo directamente a esta clase de tema de conversación. Um, ¿Qué tan importante o qué tan fuerte puede ser una catarsis en la política? Bueno, creo que tiene bastante, ya que como tú lo has planteado, desde el primer punto de vista, como que no puedes notarlo, pero sí se encuentra algo de catarsis dentro de incluso temas como la política. Creo que lo más fuerte puede ser al momento, ya sea por las personas que siguen a estos políticos, porque, bueno, esa la diferencia entre seguir a los políticos porque te agradan sus propuestas, porque estás de acuerdo con su manera de pensar o eh, cosas de ese estilo, y es muy diferente a cuando parece que los políticos son como equipos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirlo así, que de repente las personas como que se adhieren tanto a una idea o a una sola persona o a un solo partido y como que empiezan a causar mucho caos porque o no están de acuerdo con otras posturas o son básicamente extremistas
y lo cual no considero algo para nada bueno, mucho menos para alcanzar algo como que algo de paz entre nosotros como sociedad. Pero bueno, eso creo que es un punto importante en cuanto a catarsis en política, que esto entra más en público, y también cuando ya se llega al poder, ¿no? Ya sea una gobernatura o incluso la presidencia, que ahí depende mucho de cómo vayan sucediendo las cosas, cómo se ven acomodando todos esas piezas, por así decirlo, para que podamos dar como que un veredicto y decir, oh, ok, este político está haciendo bien las cosas, o este político me dijo que iba a hacer bien las cosas y estoy viendo todo lo opuesto a eso. Pero sí, creo que esos son dos como que más importantes o dos que más se pueden notar entre nosotros. Ujú. Y bueno, sobre lo que me contaste de la frase de las elecciones más grandes de la historia. Dime eso, dime un poco más sobre eso. ¿Por qué de repente eso como que surgió o por qué razón se le están dando tal categoría? ¿Por qué llegan a decirle que son las más grandes de la historia? O sea, dame un poco más de información porque solamente he escuchado el lema y creo que es, bueno, sí lo están aplicando bastante bien para llamar la atención, para que den un poco de catarsis también a las personas, pero dame un poco más de información sobre eso, seguro que la conoces. Claro que sí. De hecho, muy buena tu respuesta y tu afirmación respecto a lo que pues implica la catarsis en un carácter general en nuestro país y en nuestras personas. Y al final de cuentas, el séquito o el grupo de personas que se adhieren a un candidato, pues terminan por ser muy importantes para los resultados consecuentes en unas elecciones. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué son las elecciones más grandes de nuestro país? Bueno, en cuestión de números, de hecho, uno si se pone a investigar en internet, se puede dar cuenta que en México somos de elecciones recurrentes cada 2, cada 3 o cada 4 años, independientemente de que elegimos un presidente de la República cada 6, gubernaturas cada 6 y senadurías cada 6. Pero ya a lo que es una cuestión local, que hablamos de ayuntamientos, diputaciones locales o en cuestión federal con los diputados, ya van cambiando los procesos de acuerdo a los estados pertenecientes. Por ejemplo, nos suscitamos en el estado en el que nosotros vivimos, que es el estado de Guanajuato. En 1988 no se aplica una elección a gobernador del estado, más sin embargo, en el 91 sí. Pero ¿qué pasa en el 91? Podemos aplicar un ejemplo de catarsis. Guanajuato, en cuestión a partidos políticos, más allá de que hoy en día existe Morena como este partido opositor y que quisiera derrocar lo que hoy en día es el PAN, existía nada más el PRI y el PAN. En ese entonces las elecciones manejaron a Ramón Aguirre como el candidato a la gubernatura del estado por el PRI y a Vicente Fox, de hecho, de manera curiosa, el que entonces ya fue presidente de la República, como candidato a gobernador, pero por el PAN. Total, se dan las elecciones en junio del 91. El resultado da un empate en las urnas y luego se da una declaración de que en realidad no, que Ramón Aguirre aplica como el candidato electo teniendo una diferencia del 10% en las elecciones. Lamentablemente, a consecuencia de lo suscitado ese día de las elecciones, creo que fue también un 6 de junio, si mal no recuerdo, la gente empieza a hacer manifestaciones, empieza a levantar la voz y aquí implica lo que es el famoso dedazo por presidente. Entonces tiene que interceder Salinas de Gortari, en ese entonces presidente de la República, y aplica una catarsis de liberación, ya que le pide a lo que era en ese entonces Ramón Aguirre como el gobernador electo dar un paso atrás y ceder la candidatura al PAN. Y así fue. Ramón Aguirre da de manera pública, reconoce que más allá de que hay un empate y pudiera haber una solución, prefiere dar un paso al costado para que no hubiera problemas y por un bien al estado de Guanajuato. Ya en ese entonces el PAN se queda con el estado y queda Medina Plasencia como gobernador. Al no completar el cargo, se vuelve a elegir un gobernador en 94 y ya posteriormente estamos a la par que las elecciones federales. Entonces elegimos cada 6 años gobernador y presidente. Ahora sí respondiendo a tu pregunta, este era un ejemplo para poder entender cómo es que ahora vamos a la par. Las próximas elecciones que se van a suscitar este 6 de junio se catalogan como las más grandes y complejas también de la historia de nuestro país, pues es referente a una elección de 500 cargos federales,
20.292 cargos de carácter local. Esto implica diputaciones locales, federales, ayuntamientos, además de 15 gubernaturas nacionales. Asimismo, estas elecciones contarán con un presupuesto de más de 7.000 millones de pesos para el financiamiento de los 10 partidos políticos contendientes, sin contar también el presupuesto otorgado a los candidatos independientes que participarán en más de los 15 estados que van a elegir tanto gobernador como ayuntamiento, entre otras candidaturas. El día de las elecciones, también se menciona, hay 94.407.240 personas registradas en el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, en siglas INE. Tendrán derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia. De este número, más de 48.600.000 son mujeres, mientras alrededor de 45.400.000 son hombres. Dentro de estas elecciones para gobernadores de los 15 estados, el INE aprobó a finales de 2020 criterios para garantizar la equidad en la contienda electoral. Por lo tanto, también se podría ver de manera histórica que de los 15 estados en elecciones, al menos 12 o 13 estados van a tener a una mujer como su gobernante. Se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Bajo dicho criterio, ningún candidato que aparezca en el registro por violencia de género podrá ser electo a ningún cargo. Que de hecho ahorita podemos hacer mención a esto con un candidato en Guerrero, que bueno, ya te haré la pregunta y ha salido muy sonado a nivel nacional. Y bueno, ya para finalizar ahorita esto, los 15 estados en los que podemos ahorita mención van a ser Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Nuevo León. De estos, Baja California ha destacado por una coalición de partidos que en su momento podríamos haber conocido como los rivales a vencer toda la vida, como lo son el PAN, el PRI y el PRD, para enfrentarse ahora al gran partido en cuestión a derrocar, que es Morena. Ya depende mucho en cuestión a la oposición, que es lo que entendemos, pero ahora yo te pregunto, ¿qué percepción tienes respecto a lo que es las elecciones más grandes de la historia? Y también respecto a Guerrero, que como lo mencioné antes, se aplicó un registro nacional ante la violencia de género y que aplica el legado macedonio. Y bueno, ya te doy la palabra. Wow. Bueno, después de ya como que ayer un poco más de contexto sobre lo que me has contado de las elecciones más grandes de la historia, respondiendo a mi pregunta, pues veo que no se trató nada más de algo de marketing o algo así, pues sino algo que va en serio, que parece que tiene una gran importancia dentro de nuestro país y de muchísimos estados. Y respecto a las preguntas que me has lanzado, bueno, es algo claro que estoy a favor de lo que están diciendo sobre quitar eso de la violencia de género ante cualquier persona que no, bueno, que se vaya a elegir o que se esté postulando para ser un candidato. ¿Por qué? Porque pues ya básicamente México se la pasa muy, muy mal en esta clase de temas. Ya de por sí tenemos un montón de violencia, ah, hay incidentes, problemas dentro del mismo gobierno o una mala gestión, que básicamente algo de ese estilo también lo sufren bastante las mujeres constantemente. O sea, ni siquiera podemos decir que el Día de la Mujer es algo bueno porque básicamente ellas se la pasan bastante, bastante mal y creo que fue un buen trabajo el que se hace al momento de decir, ok, deténganse, no queremos a ninguna de estas personas que hayan cometido tales delitos dentro de nuestras filas, ¿no? Sobre Salgado Macedonio, bueno, de él había leído un poco durante hace unos meses, creo, ya que pues, esto creo que se extendió bastante, bastante, pero sí, ya había visto lo que él hizo y vaya que es despreciable mucho el hecho de que incluso también dijeran la frase de rompe el pacto porque el presidente también tenía conexiones con él y hubo varias fricciones entre muchas personas en redes contra él
fue una buena decisión poner en pausa todo lo de su candidatura y demás, pero lo que fue muy loco fue que justamente la reacción en cadena que este candidato quiso causar, o lo que está causando todavía, porque de hecho ayer fue cuando volví a leer un poco más de él, justo por una nota política para nuestra clase de sociales, y fue como de otra vez aquí en serio, no se piensa rendir, y veo que está lanzando culpas a su propio partido, que es Morena, eh, porque, bueno, lanza un montón de cosas de que a ellos no les aprobaron la candidatura o varios aspectos así, cuando siento que él es el que debería de cargar con la culpa y solo está evadiendo sus propios problemas. Y claro, o sea, deslíndate un poco y ataca a otras personas o di que otros tienen la responsabilidad, cuando eso no es cierto. O sea, ya se tienen las pruebas suficientes, o por lo menos se tiene aquella creencia ya bien, bien sembrada de que tienes algo que ver en esta clase de delitos, ¿no? Una cosa bastante seria que realmente no amerita que te pongas a jugar o fingir que eres como que un ser bueno y demás, o querer como que escaparte y esconderte de lo que realmente tienes que lidiar con esa responsabilidad de tus actos. Y bueno, sobre esto también creo que está la catarsis principalmente en los antecedentes, ya que muchas personas estaban en su contra y también en contra del presidente. No me refiero a que estuvieran en contra de él así de, es que maldito presidente, te detesto. No, sino por otra cosa previa a eso, en donde sí se decían que él solamente estaba ahí por meros favores y demás aspectos que también son algo clásico dentro de nuestra política. Am, bueno, ¿qué más? Pues espera, creo que... Ah, sí, sí, sí. Justo en este momento como que estuve buscando y sí, en efecto, todo esto como que ha seguido avanzando. Siento yo que esto definitivamente no va a nada, nada bueno. O sea, que solamente es como que está prolongando lo inevitable. Mm, Porque en definitiva creo que va a caer de todas maneras una sentencia o algo lo suficientemente grave para que él ya sea borrado del mapa. Ya de por sí lo quitaron de todo esto, de su propio partido, ya lo dejó a un lado porque realmente ya es algo, era necesario, y pues todas las demás acciones que ha hecho no me parecen para nada buenas. Y bueno, sobre todo la catarsis, volviendo un poco a este tema, lo encontré más en el hecho de que muchas personas ya se sintieron como que más tranquilas al momento de hacer cumplir lo que estaban proponiendo, la idea que propuesta, que era justamente no dejar que ninguna persona que haya hecho delitos relacionados a la violencia de género o cosas así estuviera dentro del gobierno o dentro de una candidatura. Y bueno, creo que lo que también puede ser clave aquí sobre catarsis en el tema central de las elecciones más grandes de la historia, regresando un poco a eso, debo decir que puede ser un poco más liberador el hecho de que muchas personas ya como que vamos en serio a tener la posibilidad de hacer saber nuestro voto y demás, y que también tenemos la posibilidad de plantar cara a lo que no nos agrada con las mencionadas manifestaciones. Esto también creo que tiene un sentido catártico, por lo menos en la acción, o sea, en sí, que qué bueno que somos libres de hacerlo aquí, porque, bueno, por ejemplo, en Rusia no se pueden hacer manifestaciones y si los haces es todo un caos, o sea, todo termina mal, el gobierno en definitiva te quiere asesinar. De hecho, hubo unos cuantos problemas, pero eso ya es como que tema internacional y no me gustaría como que entrar tanto allá, pero creo que tiene como que al menos una conexión el hecho de decir, ok, aquí nos sentimos un poco más seguros porque eso nos da un poco de seguridad, vaya la redundancia,
a poder expresarnos, a poder dar nuestros puntos de vista y decir qué es lo que verdaderamente no queremos aquí. Y ahora, bueno, seguimos con esto. Yo te lo pregunto a ti, no sé si coincidas conmigo. ¿Qué opinas tú sobre esto que bueno, ya más bien no acaba de ocurrir, sino que ha estado ocurriendo durante estas semanas, que es esto del caso de Salgado Macedonio? ¿Qué tienes que decirnos ante eso? ¿Tienes alguna postura distinta a la mía o tienes como que alguna opinión extra que yo no haya dado? No, de hecho, me gustaría recalcar, te felicito por la postura y la opinión que tienes respecto a lo que es tanto la violencia de género y sobre que a veces por tratar de compensar situaciones que en nuestras manos no están, como el aumento tan trágico y tan drástico de la violencia en general y obviamente de manera lamentable la violencia de género, pues compensarlo con quitar un candidato, pues tal vez también es bueno. Sí, coincido contigo en todo lo que has comentado anteriormente. Creo yo que estas repercusiones sí van a trascender más allá de lo que van a ser las elecciones en Guerrero. En cuestión a manejarlo en 3 puntos, perdón, en cuestión a manejarlo en 3 puntos, Morena, si nos vamos desde el ámbito político, cometió un error con Salgado Macedonio porque era un arma de doble filo. ¿Por qué era un arma de doble filo? En cuestión a política, sí era una persona muy cercana al estado de Guerrero. Había sido, si mal no recuerdo, presidente municipal de Acapulco entre 2005 y 2008. Había sido, de hecho, anteriormente candidato a gobernador en el 93 y en el 99, respectivamente. En ambas perdió. Si queremos consolidar un ejemplo en comparación de catarsis con el presidente, pues bueno, los dos ya iban en su tercer intento para completar un cargo político. Y sabían de antemano el problema que iban a encontrar con Salgado Macedonio respecto a la violencia de género, con las carpetas de investigación que tiene en su contra, y aparte con con esa imagen liberadora de decir no necesitamos pre-campaña para poder aplicar un mensaje a nuestro estado. Al final de cuentas, eso es lo que aplica el último clavo en el ataúd de Salgado Macedonio en el estado de Guerrero. Coincido completamente que esto es un parteaguas para la política en México de mínimo saber que si hay un político que está inmiscuido en el crimen organizado, en violencia de género o en ambas, pues se podrá ver resultados. Ahora bien, estas elecciones que se consideran las más grandes de la historia, si bien es un eslogan que vamos a ver muy repetido, inclusive en los spots de los partidos políticos, terminan por marcarnos a nosotros como lectores para poder saber quién nos va a gobernar a partir del 6 de junio y en consecuencia en octubre y noviembre, que es cuando cambia esta partidura política. Ahora, si nos enfocamos en la catarsis, en el síntoma de una liberación completa, como me lo habías mencionado antes, pues creo que nos podemos enfocar con el presidente de la República, que es Andrés Manuel López Obrador, o en siglas AMLO o PG, como se le llega a mencionar en términos generales. El presidente maneja un ámbito de liberación constante en las famosas mañaneras. Él se libera, él se purifica en nuestra política con las emociones que aplica, como el mensaje de decir ya chole, me canso ganso, el trapito blanco en contra de la corrupción, el no escucho, pero sí atiendo, el manejo de la pandemia diciendo que somos de los mejores países en aplicación de vacuna y en aplicación de controlar una curva que al lugar de ser descendente está siendo ascendente y lamentablemente de 74 países que están aplicando la vacuna hoy en día, somos del país 64 o 65 dependiendo en dónde le estés viendo. Entonces yo te pregunto, ¿crees que nuestro presidente, ya luego ya manejaremos ese tema posterior, pero crees que nuestro presidente es un ejemplo completo de catarsis, constante en las mañaneras y en lo que él aplica en política pública? Totalmente. Creo que él en sí, ya sea para bien o para mal, él como que da de qué hablar. Y él habla un montón también, siempre en esas mañaneras. Y bueno, en sí algo que me gustaría como que recalcar y que he podido notar a lo largo de la revisión de noticias sobre este mismo tema de las mañaneras, es que en definitiva no sé, es que todo lo que a veces él hace
llega a ser un tema de conversación, pero más para mal que para bien, ya sabes. Es todo lo que él realiza va a tener un impacto, ya que pues, es nuestro presidente, querámoslo o no. Ya las elecciones ya pasaron, todavía le quedan creo unos 3 o 4 años más. Y sí, da bastante de qué hablar. Él en sí es una catarsis completa, ya sea para aquellos que son sus seguidores, todo su séquito, o aquellos que en serio lo desprecian o lo quieren fuera, lo quieren linchar, básicamente. Estas dos, estos dos entes no son bastante como que llegan a chocar mucho y bueno, esto siempre va a surgir en temas de política o más temas fuera de eso, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, que fue el ejemplo más burdo de todos, pero creo que funciona aquí. Pero sí, en definitiva, siento que él causa catarsis, incluso de manera involuntaria, y que a veces todo lo que él realiza puede llegar a dejar una mala imagen dentro de México, no porque nosotros como que no podamos decir así, no, es que no estamos de acuerdo en esto y demás, sino porque en definitiva sus típicas frases o todo aquello que él representa en sí puede llegar a dar una mancha muy grave entre nosotros, entre la población. Bueno, me acuerdo de una vez que creo que iba a empezar apenas lo de la pandemia. Fue por abril del año pasado, de hecho. Que él como que sacó, no me acuerdo si una carta, era algo que alguien le había regalado. Alguien que le había regalado y que creo que eran sus seguidores en un momento, le dieron, no sé si era una cadena de Cristo o algo así, pero recuerdo que él dijo que con eso, si lo tenían ellos, o bueno, las personas que lo seguían y demás, como que iban a estar más seguros y que no iba a llegar el COVID porque estaban básicamente seguros y demás. Y también eso fue algo bastante tonto porque mucha gente sí se lo llegó al creer. O sea, ¿qué tan cegado tienes que estar para que tu fanatismo te absorba a tal nivel que creas en que básicamente tu presidente es una deidad? Eso no se me hace algo absurdo, algo que podría sonar a una película de ficción, que creo que sonaría interesante, ¿no? En una película, pero aquí en la vida real, no, en definitiva no es algo para nada agradable de ver, o por lo menos a mí me causa cierta extrañeza y en definitiva no quisiera estar con esas personas si es que hablamos del tema, ¿verdad? Am, pero sí, y bueno, tomando ahora el tema de las vacunas, realmente sobre esto es también una farsa total. Siento que así es, debido a que la organización también ha estado pésima. No sé si lo recuerdas, pero también la página en donde registrábamos adultos mayores empezó a fallar un montón, o sea, fue un descontrol total. Y lo curioso es que tenían tanto tiempo para desarrollar algo cuanto menos decente y no pudieron hacerlo, o sea, no pudieron hacer algo tan siquiera funcional para que nosotros pudiéramos registrar nuestros adultos mayores a que las vacunas en su tiempo. Y también la organización que tienen es algo bastante pésimo, por lo menos desde mi óptica, porque, o sea, ya están diciendo que quieren regresar a las clases y demás cosas, ¿no? Y no estoy en contra de eso, para nada. Creo que mucha gente va a estar a favor, va a estar fascinada regresando a clases, por lo menos con un cubrebocas y con un distanciamiento y siendo poca cantidad de gente, pero va a estar encantada de volver porque pues ya es necesario, según ellos. Tienen sus propios criterios ya de estar así como que fastidiados de estar en casa, pero la organización en sí que se plantea con los profesores y demás tampoco es lo que me molesta, sino que como que quieren hacer mucho, pero a la vez no hacen realmente nada. Y me explico, esto lo digo porque en sí lo que ya hemos pasado por ahora es que los adultos mayores ya se han podido vacunar y obviamente no han sido todos. Esto, esto en definitiva se tiene que replantear bien de parte de gobierno
para que ellos mismos sepan cuándo se debe hacer y cuándo no se debe hacer algo sobre las vacunas. Y claro, todos podemos estar frustrados y desesperados por adquirir defensas, ¿no? Por tener esa seguridad de salir ahora y decir, ok, ya estoy vacunado, ya puedo respirar tranquilo porque ya estoy vacunado, ahora no va a pasarme nada y demás. Pero en sí siento que la organización sigue yendo pésimo. También las mentiras absurdas como la que me has dicho sobre que somos de los mejores países en cuanto a vacunas, o que también decían lo de las cantidades, no sé si también lo recuerdas, que bueno, esto se ha mostrado desde hace mucho y seguramente sigue siendo así, que básicamente van subiendo de cantidad en cantidad. Cada vez que esto se estuvo extendiendo más y más, es como que reducían las cantidades o decían, no, es que estamos usando este sistema, por lo tanto, si ves este número, no debes preocuparte porque este sistema tiene otro significado, tiene este factor que no estás viendo. Y luego, como que cambiaban el discurso, modificaban ese discurso para que o el presidente no se viera mal o el mismo López Gatell, el subsecretario de Salud, se viera como que mejor parado ante nosotros, ante México, y en definitiva no le salió. O sea, no estamos tan mal como, por ejemplo, el país de Brasil, que es un caos total allá, es algo monstruoso. Su presidente incluso dijo que era para que eso solamente era una gripe, que demás cosas, pero bueno, siguen siendo temas internacionales, pero los conecto aquí porque, o sea, hay escenarios mucho peores que afortunadamente no estamos en ellos, y hay otros que son mucho mejores y que deberíamos tomar un poco de ejemplo, o que por lo menos gobierno debería tomar de ejemplo para que haya soluciones rápidas, haya verdadero avance, porque sí, estamos avanzando, pero también siento que no se hace lo suficiente o no llegan a superar aquello que nosotros tenemos en cuanto a expectativas, porque mucha gente ya quiere ser libre, ya quiere regresar a su vida normal, y ellos, pues sí, te podrían pintar en algunas noticias que todo va a estar bien en breve tiempo, pero en realidad solo siento que nos están engañando, o siento que sí lo están como que diciendo de buena forma, pero como que no tienen ni siquiera ellos la certeza de cuándo va a regresar esa vida normal, o si siquiera va a existir una vida normal después de todo esto. Claro, y estoy totalmente de acuerdo contigo en pues hasta en lo burdo y en lo simple, que a veces puede ser nuestro presidente, y que de todos modos genera inconformidad, da coraje a nuestra sociedad. Completamente de acuerdo contigo en el sentido de que a veces, no a veces, más bien se interpreta que el gobierno federal quiere abarcar todo en cuestión de materia pública, materia económica, escolar, no sé, en cuestiones fiscales, de luz, recientemente los apagones que ha visto, lo del agua, en este caso las elecciones, que también es un tema muy peligroso porque hay una nota en el New York Times que dice que cuando un presidente es más popular que el partido al que pertenece o al grupo en el que se va a conmemorar su gabinete, es un peligro porque la gente no va a saber a qué se está refiriendo el presidente, no va a saber en qué entorno se va a relacionar, y cuando haya una cuestión de casos de sanciones y de acciones no positivas para el país, la gente no va a poder reaccionar, pues no saben ante quién o con quién están reaccionando. Te pongo el ejemplo, destacando política internacional como lo mencionabas anteriormente, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lleva, si mal no recuerdo, desde hace 8 o 9 años gobernando en Venezuela. El partido al que él pertenece es ni siquiera es reconocido en Venezuela como tal. Sí existe porque tiene un registro ante la Cámara Benemérita venezolana, pero la gente no lo conoce, la gente no sabe a quién se dirige y nada más saben que rige Nicolás Maduro. Y ya relacionándolo a López Obrador, pues es un presidente popular,
dejando de lado si es un presidente bueno, si es un presidente malo, destacando lo que ha hecho o destacando lo que no ha hecho, es un presidente popular ante la gente. La gente, si tú le mencionas las siglas de AMLO, el apodo del peje o cabecita de algodón o como se le ha mencionado en distintos medios, la gente lo va a reconocer, la gente lo va a conocer y la gente lo va a atender. Ese es el problema que quizá atiende nuestro presidente. Ahora, hay un problema constante en una cuestión de materia pública con el gobierno federal. Como tú mencionabas anteriormente, sí ha sido horrorosa la manera en la que hemos manejado la pandemia, porque se decía, yo no sé si recuerdas, hace un año en estas fechas, más bien en fechas de marzo, que íbamos a regresar a clases el 20 de abril y que íbamos a tener un mes de vacaciones y que se iba a extender el periodo de ciclo escolar. Luego se dijo que íbamos a regresar el 10 de mayo, el 11 de mayo, perdón. Luego se dijo que íbamos a regresar el 6 de junio, el 7 de junio y así sucesivamente hasta que, pues bueno, a la fecha no tenemos ni siquiera un día concreto para regresar. Estaba leyendo ahorita una estadística respecto a las vacunas que ha tenido México desde enero y, por ejemplo, se supone que somos 128 millones de mexicanos, pero pues en cuestión a las dosis que se tienen que aplicar, se supone que tenemos por parte de AstraZeneca 77.4 millones de vacunas, de Pfizer BioNTech 34.4 millones, Sputnik 5 24 millones, Sinovac 20 millones, Sinopharm 12 millones. Hago mención a esta cantidad de millones, de las cuales lamentablemente, al día de hoy que es 22 de abril, solo se han aplicado cerca de 10.5 millones y ni siquiera a un sector concreto de la población, como puede ser el primer batallón de doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros contra COVID-19, adultos mayores o maestros. Se fue diluyendo esta idea de que se iba a vacunar por sectores cuando se destacó que en más de la mitad del país teníamos semáforo amarillo y se empezó a vacunar a maestros porque se tenía que regresar al semáforo verde y ya que estaba en el semáforo verde, nada más dura una semana y regresan al semáforo amarillo. Ese es un problema constante en nuestro país. Pero ahora, viendo esta catarsis de liberación, haciendo la mención que es el tema, digamos, principal del podcast, primer podcast que estamos mencionando, el presidente hace mención a un gobierno armonioso, sin corrupción, donde damos abrazos, no balazos, donde procuramos la seguridad, no procuramos la corrupción. Y el presidente de manera constante, no sé si recuerdes, hermano, en lo que es desde 2006 a 2018, que es el proceso en el que no fue presidente y fue una persona constante en política, que inclusive crea el partido Morena, empezamos por el debate que fue Morena en 2015. Hacía alusión a una imagen religiosa como es la Virgen de Guadalupe, pero no tiene nada de malo porque las siglas son Movimiento de Regeneración Nacional. Tuvo problemas también con Calderón, que supone porque fue un fraude electoral. Tuvo problemas con Peña Nieto y él decía que los gobiernos anteriores habían tenido corrupción. Y no digo que no, también se puede hacer una mención constante, inclusive se puede hacer un tema completo de una hora o más respecto a los temas de corrupción y de catarsis que manejan en lo sublime los candidatos y los presidentes que hemos tenido en nuestro país desde el 2000 a la fecha, porque si nos vamos 2000 para atrás, no acabamos. Y él decía, bueno, que Fox era un corrupto, que Calderón era un corrupto, que Peña era un corrupto. En su momento, cuando se le juzgó a Fox, por ejemplo, cuando dijo comes y te vas, con esta frase icónica, creo que a Fidel Castro, él reconoció el error en su momento, claro, con más enojo y con más fuerzas que por gusto. Calderón, con una guerra contra el narcotráfico, que termina por ser deplorable y triste, porque en lugar de generar un cambio, termina por generar una catástrofe enorme en nuestro país, pues termina por reconocer que no fueron las maneras después de su gobierno, pero las reconoció. Y bueno, Peña, que es un meme andante, que no está bien decirlo de esa manera, pero es un meme andante como el no menos como 5 minutos, el avión presidencial, el aeropuerto que no terminó por construirse, los 43 de Ayotzinapa,
el temblor del 2017, que termina por tener cosas buenas, cosas malas, pero bueno, más allá de eso, el presidente termina por reconocer los errores que se estaban basando en su sexenio y admitió que no fue la mejor manera. Hoy en día, si es juzgado o no, ya te quedará en manos de las autoridades. Y a todo esto que acabo de mencionar, termino en López Obrador, que tiene a su hermano Pío Obrador, con videos donde se le muestra recibiendo dinero. Tenemos a su prima Felipa, con los contratos otorgados de Pemex. Tenemos a Bartlett, con las casas millonarias que tiene y los contratos de comisión que no han sido otorgados de manera eh, recíproca y democrática en el país. Epigmenio Ibarra, que también es una persona relacionada a él, y que tuvo una condonación por 250 millones de pesos ante su constructora y su empresa respecto a la pandemia. O sea, le perdonaron 250 millones de pesos y eso, pues no está mal, pero sí era de reconocerse que había un ámbito de corrupción. Y nuestro presidente aplicó la catarsis diciendo, es una liberación, estamos en un país armonioso y esta purificación en mis personas no debe preocuparle al país de México. Cuando es lo contrario, debería de preocuparnos y debería ser alarmante esta situación. Y bueno, ya desencadenando otros temas, pues creo que en cuestión a películas, a fútbol, como acabas de poner los ejemplos, también nos pueden poner una catarsis de liberación. Pero cuéntanos, ¿qué otro tema has considerado interesante respecto a la catarsis en política y en cuestión general en nuestro país? O en cuestión internacional, como lo he mencionado anteriormente. Bueno, con el tema principal que estamos tocando, que es política, en sí hay bastantes temas, ya que, bueno, tú mismo los has contado, de hecho, ahora. Podemos ir como que retrocediendo un poco en nuestra línea temporal y decir, básicamente, incluso irnos de presidente en presidente y empezar a dar una sentencia, ¿no? Como que dar una opinión directa o dar varios puntos de vista dependiendo a todas las cosas que hayan hecho mal, que bueno, afortunadamente sí ya admiten estas cosas, pero no sé, ya el daño ya está hecho, básicamente, eso no se va a borrar. Y sobre otros temas que a mí me interesan bastante respecto a catarsis, es justamente el factor del arte o en la música, por ejemplo, que es algo que yo disfruto bastante de estar escuchando constantemente todos los días. Eh, y también creo que en fútbol podríamos decir que incluso hay catarsis porque la gente al final de cuentas usa eso como escape, o bueno, por lo menos yo considero que es cuanto menos un escape a de su realidad, ¿no? Y no en el sentido de que sea como, por ejemplo, las drogas o cosas así, sino que esto es un entretenimiento para nosotros, para el México en el que vivimos, para ser libres de todo aquello que nos mantiene como que acorralados. Y por eso fue tan bueno, o a muchas personas les pareció muy bueno, que regresara a la Liga Nacional o que más partidos se llevaran a cabo, incluso sin público, porque al final de cuentas ellos ya se sienten como que más seguros, ya dicen, ok, ya puedo disfrutar de esto, que ya antes se me era prohibido, ya sabes, que no se podía obtener, no podría volver a aparecer, que bueno, es algo que afortunadamente le pasó al fútbol, sí, pero otras cosas como el cine ya no creo que vayan a poder volver. Eh, es bastante doloroso porque, bueno, por lo menos yo disfrutaba de ir al cine y seleccionar como que alguna película interesante y demás. Y ahora, pues todo está siendo dirigido por servicios de streaming que creo que existen más servicios de streaming ahora que gente comprando una suscripción, ya sabes, algo muy loco. Pero respecto a entretenimiento, yo creo que también hay mucho de dónde escoger. Y bueno, ya para poder dar una conclusión, me gustaría que, bueno, cambiando un poco ya completamente de los temas, me encantaría que me dieras como que alguna experiencia tuya que haya tenido como que relación con esta catarsis o que tú hayas dicho, ok, esta fue una de las mayores catarsis que he podido sentir por tal circunstancia o tal relato, alguna anécdota que tengas que puedas conectar con la catarsis para dar un cierre a este segundo podcast. Claro, muchas gracias y tienes razón. Creo que la pandemia ha permitido trascender en algunas cuestiones,
pero ha retrasado otras. En cuestión a una experiencia personal o una catarsis o liberación, pues bueno, creo que he tenido varias en lo largo, en esta trascendencia tan larga y a la vez tan corta de mi vida. Pues tener 17 años, pues se escucha como poco, pero en ese poco, cuestión de edad, pues también trascienden muchas historias. Puedo manejar creo que dos o tres que me han pasado y las puedo incluir en la pandemia. Una de ellas fue esta liberación de mi persona cuando inicia la pandemia y pues en una cuestión personal y compartir, pues era una persona muy social en el sentido de que salía mucho, bueno, trabajo, pero en ese entonces pues era una cuestión de trabajar más en la calle, estar en la escuela, llegar, no sé, a las 8 o 9 de la mañana a la prepa, irme a las 5 o 6 de la tarde, estar, no sé, yendo a una plaza, yendo a ver una película, estar con mis amigos, estar con mis familiares. Era una cuestión constante y disfrutaba, ¿no? Porque de repente llega una pandemia, te tienes que quedar encerrado por voluntad para no tener un virus cerca de ti. Termina por afectarte mentalmente más de lo que crees. Y digamos que tuve una liberación para poder reconocer el hecho de que no tenía nada de malo estar encerrado. Al contrario, tenía sus ventajas. Podría estar más cerca de mi familia, cercana que en este caso de mi mamá. En este caso, poder prepararme mejor en la escuela, que también ya tuve sus altibajos en ese sentido. Y esa es la segunda catarsis que puedo mencionar. Y al final de cuentas me sirvió como un reflejo de purificarme respecto a lo que yo era antes de la pandemia a lo que soy ahora. La liberación que me permite estar así es que puedo ser mejor, en el sentido estricto de querer ser mejor persona ante la sociedad, ante mi familia, ante mí mismo, y querer subir poco a poquito en cada sentido de mi vida, académico, social, estricto sentido de la palabra, en todo. Y en otra experiencia, pues podría ser derecho respecto a la escuela. En cuestión presencial, era muy común tener tareas todos los días y hasta inclusive se podían hacer en la escuela. No digo que fuera la mejor solución, pero también se daba para poder realizar en la escuela con tus amigos. Y de repente, estando en cuarentena, no en ese semestre que es de abril a junio, que ni siquiera es considerado semestre como tal cuando inicia la pandemia, sino ya el que empieza de manera formal en agosto y concluye en diciembre del año pasado, donde el nivel de tareas y exigencia fue mayor que al que había tenido yo en su momento en primer semestre, segundo, tercero y cuarto, como lo había tenido en quinto. Y la desesperación que encontré en mi persona era no creerme capaz de poder evolucionar conforme evolucionaba con las tareas, porque al final de cuentas una tarea te sirve para poder evolucionar en el tema que te están dejando e inclusive en la materia que corresponde. Y domarlo y tener un equilibrio ante esto que podría parecer ya hoy en día sublime, me ha permitido poder avanzar. Lo vuelvo a repetir, he tenido mis altibajos con las tareas, con la escuela hoy en día, pero inclusive ya se hizo costumbre. Y en este tipo de catarsis y una liberación, pues ya lloré, ya me enojé y seguirá pasando. Es una constante que nos acompaña en la escuela, que también es parte de, y se pudiera complementar mejor sabiendo que pudiera ser presencial. Ya para cerrar estos temas, creo que lo último que quizá fue una liberación constante fue en cuestión al cine. El cine en particular es un tema que yo adoro, amo como tal, y es una herencia que me ha dejado mi abuelo paterno, en consecuente mi papá. Y el cine, digamos, era mi resguardo cuando tenía problemas general, porque por ejemplo, no sé, tenía un problema en la escuela, me iba al cine, solo. O ya hoy en casa, pues bueno, no sé, ya acabé mi tarea y me pongo a ver una película. Y era constante esta seguidilla de ver películas en el cine, y no solo Cinemex en este caso de nuestra ciudad, que era el más importante en cuestión de publicidad y de mercadotecnia, sino que Cineclub también era un cine importante al que yo solía ser recurrente, y ahí me iba combinando con ese tipo de películas y el saber que probablemente ya no regresará ninguna de las dos como tal a un ámbito presencial y que probablemente ya van a quedar en recuerdos, pues termina por ser doloroso, por ser reconfortante en el sentido de que hay que superarlo y es importante poder reflexionarlo y inclusive sacarlo en público como en este segundo podcast. Y ya por último, en cuestión al tema de política,
ya para dar pauta a una conclusión y ya tú des tus palabras finales como lo has hecho en este podcast que ha sido excelente, pues es el impacto de las redes sociales ante nuestra catarsis. De hecho, ahorita te quisiera hacer una pregunta en ese sentido, porque, por ejemplo, si nos basamos en la capital, Guanajuato, y las elecciones que estábamos comentando anteriormente, que son las más grandes de la historia, vemos una constante guerra implícita entre los candidatos. Hago mención de esto en relación a qué candidatos. Pues te puedo mencionar a Navarro, que va por Alejandro Navarro Saldaña, que va por el PAN, Edgar Castro Cerrillo, que va por el PRI y el PRD, eh, Raúl Luna Pavón, que va por un partido que se llama Fuerza por México, que es nuevo, y Israel Cabrera, que va por el Partido Verde Ecologista. Hago mención de estos candidatos, pues cuando se les confronta de manera pública por, no sé, TV Guanajuato Capital, que termina por ser también de vez en cuando amarillista, Periódico Correo, Chopper, TV4, que son los canales recurrentes de nuestro municipio, vemos una guerra implícita en la dicción, en el discurso de los candidatos, pues ellos dicen, por ejemplo, en redes sociales, que no tienen ningún problema en saludar al otro candidato, de que se pueden expresar de la mejor manera, que inclusive para ellos es una liberación poder expresarse de esa manera. Y luego ves que están en campaña y no sé, se pasan inclusive enfrente en el coche. No te digo que es obligatorio saludar, pero ahora sí que ni la mirada se regresan, ¿verdad? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Crees que tiene un impacto en la sociedad ese tipo de catarsis de nuestros candidatos para las elecciones que van a seguir este 6 de junio? Y bueno, y en otra pregunta, ¿qué tipo de catarsis has tenido tú en los últimos meses o la que más te ha afectado? Bueno, sobre la primera pregunta, en sí yo creo que pasa mucho, no solamente aquí en Guanajuato o en elecciones aquí relacionadas al país, sino en temas ya más internacionales incluso, donde varios partidos, claro, pueden decirte que no tienen ningún problema en relacionarse con otros, que son básicamente la competencia, pero técnicamente, o sea, ah, puedes ver en sí la primer cara de la moneda que dices, ok, está diciendo esto, creo que puede sonar bien, es agradable que la gente no tenga que mentirnos, pero de repente ves el otro lado y te fijas realmente que en el fondo te están mintiendo porque quieren, es como una guerra fría, ya sabes, quieren reducir al otro y en lugar de darte una propuesta o varias propuestas que verdaderamente suenen interesantes para que nosotros digamos, ok, voy a votar por él, básicamente lo que hacen es pelear como niños chiquitos entre todos ellos y decir, ah, ya viste lo que hizo este candidato, por esto no debes votar por él. En lugar de ponerse en posición madura y con ellos mismos y decir, ok, voy a hacer esto por ti, ¿por qué? Porque se pueden hacer esto, tengo la autoridad de poder hacer esto, quiero ayudar en la comunidad para que logremos algo juntos o cosas por el estilo, ¿no? Aquellas narrativas que tanto nos cuentan de que siempre van a estar para nosotros, como lo que ocurre con Ricardo Anaya, que incluso también se volvió un meme, que va a casas y demás, pero bueno, eso bueno, me ha causado unas risas tremendas, pero sí, creo que ni siquiera le funciona únicamente para hacernos reír, pero sí, todo esto, todo lo que engloba a las elecciones, siempre va a tener cuanto menos una guerra silenciosa o una guerra fría, por decirlo de algún modo, ¿no? Podría decir que incluso aquí hay catarsis y que no creo que sea la mejor porque solamente demuestran la poca madurez que se tiene al momento de estar lidiando con competencia y al momento de lanzar una piedra directa a, a tu competencia o al enemigo, entre comillas. Y realmente no estoy a favor de eso, realmente. No me gustaría seguir viéndolo, pero creo que es algo muy clásico también dentro de la política, que básicamente se estén tirando o indirectas en redes o digan, ¿ya vieron este video? De hecho, algo de lo que me acabo de acordar es que justamente pasó con elecciones de Monterrey, que había un video en donde un asesino, un líder de secta, estaba hablando con la candidata Clara Luz, si no me equivoco, ese es su nombre,
que como que todo comenzó así muy normal y demás. Ese video no tenía intenciones de ser compartido, ya lleva varios años de antigüedad, pero que al momento de ser encontrado fue todo una bomba de tiempo para el partido en el que estaba trabajando, que creo es, no sé si sea Movimiento Ciudadano o algún otro, pero en sí como que cayó como una bomba directa hacia ella y es lo clásico también que como que se guarden todos los trapos sucios para que cuando sean los momentos de las elecciones se liberen, salgan a la luz y todos podamos decir, ok, ya viste lo que hizo esta persona, por eso no debes votar por él. Y en definitiva, esta clase de guerras siento que no son más que entretenimiento absurdo para nosotros o algo, en definitiva es despreciable, no es algo que yo pueda aceptar y creo que ni siquiera debería ser aceptado por todo México porque pues es básicamente hacen un show de ellos mismos, ya sabes, se vuelven una caricatura totalmente. Eh, y alguna catarsis que yo haya sentido en los últimos meses, pues ahora que lo mencionaste tú, en el caso de la pandemia, yo podría decirte que sí encontré una forma de liberarme de en este año pasado, 2020, ya que pues 2019 no fue para nada un buen año para mí, o sea, 2019 equivale a un 2020 en todo el mundo, fue, fue algo bastante malo, pero 2020 por fortuna, o sea, puede sonar un poco feo, pero por fortuna a mí me dio un poco de redención y paz porque yo siempre he sido más de estar ya sea en mi casa o de estar escuchando música, así como tú le tienes aprecio al cine, que también yo le tengo un aprecio bastante grande y me interesa, así me pasa a mí con la música, podría decírselo. Y bueno, eso yo lo estuve por mera costumbre, de estar escuchándolo diario, de estar escuchando un montón de música distinta durante mucho tiempo, es lo que me hace como que apreciarla más. Em, y creo que podría yo tener una catarsis, o bueno, pude haber tenido una catarsis al momento de darme cuenta de que no, todo el conflicto principal que me llegó a dejar 2019 como uno de los peores años de mi vida, eh, ya se pudo sanar, cuanto menos, en el año 2020, debido a todo lo que tuve que controlar, debido a que atendía a mucha gente. Me refiero a atender de platicar con más gente, de conocerla, que es curioso, ya que también no suelo ser muy sociable ni nada, pero al momento de que una persona me dice, oye, necesito ayuda con esto, podrías brindarme un poco de ayuda también con este problema personal que tengo. Y pues yo no estoy cerrado a nada de eso, me gusta ayudar. Eh, y bueno, eso creo que me dio cuanto menos un poco más de alivio y madurez en cuanto a mis palabras, en mis acciones y muchas otras cosas que sin duda puedo valorar. Y bueno, creo que esto ha sido todo por ahora. No sé si tengas algún comentario extra que quieras añadir. Pues muy interesante ese tipo de catarsis que comentas. Me da gusto que pudieras haber tenido esta redención y paz el año pasado, a comparación de muchas personas que el año pasado, digamos, tuvieron el mundo de cabeza y quizá uno encuentra la redención o la paz y externamos, creo yo, y creo que estás de acuerdo en que si aún no lo encuentran, pues estén en camino o en recuperación a ello y que se encuentren bien y que en algún punto tengan esta catarsis para poder estar bien, para poder entenderse bien. Y respecto ya a conclusión, creo que sí, también es muy divertido el hecho de ver, por ejemplo, los spots de Ricardo Naya, ¿no? Me da muchísimo coraje ver tanta... Pues lo triste no es bonito ver tanta pobreza, no es bonito ver tanta impunidad, más la manera en la que lo interpreta es lo que genera sátira y genera comedia. Ya respecto a otras situaciones, tienes toda la razón en cómo hemos empleado nosotros la manera de percibir a los candidatos, percibir a la sociedad, y que en algún punto se debe de encontrar una solución concreta para poder entender qué está sucediendo. En conclusión, pues bueno, te quiero dar las gracias porque creo que fue un podcast muy interesante donde hemos, creo yo, rescatado cosas muy importantes respecto al tema de política social e internacional y que también da para platicar muchas cosas más.
de mi parte creo que daría muchas gracias y te doy la palabra para una conclusión y ya, la despedida final. Claro, no, nada, para nada. Yo te agradezco mucho a ti por tomarte el tiempo de realizar este podcast. Qué bueno por mostrar genuino interés. Y nada, realmente agradezco toda esta charla que no pensé que fuera a salir tan bien, porque yo sí, o sea, me gusta este tema en general, varios tópicos que se pueden tocar y momentos históricos que ya han quedado marcados que en verdad deben seguir siendo tocados en temas de conversación. Y pues nada, creo que esto ha sido bastante bueno, bastante enriquecedor, por lo menos para mí. Y es, ha sido todo por ahora. Creo que nos despedimos aquí. Agradezco a la persona, al maestra, si está escuchando esto, muchas gracias por haberlo escuchado. Y si es que llego a compartirlo a alguien más, hola, gracias por escuchar todo este podcast, o por lo menos la conclusión. Y no me queda más que eh, volverte a agradecer y decir que nos vamos a ver hasta el siguiente podcast el día de mañana. Muchas gracias y me despido. Gracias a ti y nos vemos pronto. Muchas gracias, maestra, si ya está viendo esto. Muchas gracias por su atención y al igual a toda nuestra audiencia que llegara a percibir este podcast. Muchas gracias.